A veces la muerte puede ser una ilusión, ¿o no? Esta es la historia de una persona que consumió un ácido contaminado y en su alucinación pensó que se estaba muriendo. Cuando cayó en cuenta, realmente sí se estaba muriendo y la alucinación quería atraparlo allí en la mismísima muerte. Y su novia lo estaba reanimando con RCP. Esta es su historia. Un domingo como cualquier otro tuve la mala fortuna de ingerir un ácido contaminado, el cual fue una de mis peores experiencias con psicoactivos no registrados ni regulados de ninguna manera. Pocos minutos después de haber ingerido la sustancia pude notar con qué anormalidad sus efectos fueron rápidamente produciendo una reacción altamente notoria, distorsionando la realidad material y las características físicas de la persona que me acompañaba. Al tratar de regurgitar la sustancia, puesto que había ingerido por completo el cartón que lo contenía, no pude vaciar por completo mi estómago, por lo cual sus efectos y cantidad se digirieron casi por completo en mi cuerpo. Puedo decir con certeza que sus inicios ni posteriormente fueron agradables ni satisfactorios. Contrario a la normalidad al momento de consumir sustancias como LSD, esto sin duda generó en mí la sensación de inseguridad. Sin embargo, mi experiencia con sustancias es vasta, mas no cuento con malas experiencias. Esto puedo confirmar que fue mi primera vez con un efecto totalmente negativo a la hora de consumir este tipo de sustancias. Mis primeras acciones fueron tratar de llevar lo más pacíficamente posible este mal efecto. Los primeros pensamientos fue activar mis prácticas en meditación profunda y respiración controlada, mientras sus efectos se iban intensificando. No obstante, esto llevó a una profunda descomposición de lo que la realidad se compone, donde los conceptos se hicieron maleables y notorios ante mi conciencia. Le llamo conciencia al yo que observa. Conceptos como el ego, pensamientos repentinos, sentimientos como el amor, la tristeza y diferentes sensaciones físicas. Mi valor como persona, mi necesidad de existir como verdad absoluta dentro de un plano donde podemos o no vivir. De la mano de la razón, observaba y meditaba en estos conceptos, saltando de uno a otro, sin un orden claro. Mi acompañante parecía una extensión de mi mente, puesto que la relación conmigo era notoria y su evidente conexión ante mis acciones creaban una conversación donde se asimilaba a un yo hablando con su ego externo, donde las respuestas superficiales encajaban perfectamente con los conceptos que cada uno tiene en contraste ante las dudas existenciales. El placer se valora, mas no el desapego. La tristeza sirve, mas no cuando inspira un cambio. Los actos nuevos representan un desafío imposible para una mente cerrada en el pasado y en un futuro basado en ese pasado. Las respuestas del por qué o para qué no fueron parte de esta conversación con mi ego o con mi acompañante. De antemano puedo confirmar que tomé por momentos control de mi yo en esta conversación, puesto que mis deseos por respuestas ante mis dudas pudieron más que un viaje que no podía entender por completo. Poco a poco sentí como esto fue de cierto molestando a este ego, que sin dudar buscaba complacer mis deseos carnales, a lo que sin duda refrené, puesto que en lo personal buscaba respuestas a mis dudas más profundas. El momento crítico aconteció cuando recosté mi cabeza, esto posterior a un momento clave, donde puedo notar mi yo solo como un observador de una realidad maleable, ante sus intenciones, deseos y acciones, donde se construyen los conceptos en la mente, altamente maleables. Sin embargo, la cualidad de observar todo esto no desapareció, donde me vi como dentro de mí mismo como el sujeto. Llegó a mí la duda de si mi existencia importaba dentro de una vida tan banal como lo es para muchos la actual. Ante esta pregunta, la reacción directa de mi ser fue apagar lentamente su visibilidad como observador y dar paso a una oscuridad donde mi realidad no existía, ni mi sentir. Para este momento, mi acompañante, notando mi falta de respiración y viendo que mis ojos se iban cerrando, procedió a gritar mi nombre para llamarme de vuelta, a lo cual abruptamente volví en mí, sin haber resuelto la incógnita de si existir o no tenía importancia en este plano. Luego de externar esta duda directamente a mi acompañante, volví a apagar las luces. Lo que aconteció después fue el punto de inflexión, puesto que los gritos no cesaron dentro de mi mente.
provenían de mi acompañante. Ante esto dejé de observar cosa alguna, para solamente sentir pocas partes de mi cuerpo, cabeza, cuello y pecho. Con todo en total oscuridad y los gritos desesperados de mi acompañante por despertarme, lo que procedí a hacer fue dejarme llevar por la experiencia de desconexión sensorial, ya que mi conciencia seguía activa. No temí por mi existir, ya que el sujeto existe más allá de las sensaciones corpóreas. Lo que no puedo explicar vino cuando de mi ser se produjeron pensamientos y sensaciones internas en mi cabeza, fuera de toda razón. Era como si actuara por cuenta de algo más, donde sin voluntad propia mi mente actuaba y decidía por sí sola cómo solucionar su problema de falta de actividad. Fue como salir del plano físico y estar en otro lugar fuera de ese plano. Pude observar un patrón de color azul antes de empezar a actuar por cuenta de algo más. Antes de esto me quedé de cierta forma perplejo y atónito. No entendía qué hacía mi mente por sí sola. Lo que posteriormente pasó fue que volvió la imagen donde pude ver diferentes dimensiones del plano terrenal, donde yo, más bien ese algo dentro de mi mente, era el constructor de esa realidad. Luego de eso me levanté y mis comportamientos fueron en busca de hacer lo más positivo posible la experiencia. Sin embargo, tenía un mal sabor de boca, ya con mis sentidos de vuelta en la realidad. Al momento de dudar la veracidad de estos hechos, lo que aconteció fue otro desvanecimiento, a lo que la desconexión fue inminente. Sin claridad alguna desperté dentro de una proyección de lo que parecía mi muerte, una escena del crimen recreándose en mi mente una y otra vez. Este es el típico loop que muchas personas mencionan que en algún punto les ha pasado, un ciclo de vida y muerte recreándose una y otra vez infinitamente durante el viaje. Continuemos. En esta vez mi acompañante dejó de ser partícipe externo y se incorporó como inconsciente, donde sus palabras me dirigían a visualizar una escena orquestada por mí, donde el resuelto fue la muerte física. Esta escena tenía como objetivo darme a entender a lo que mis actos llevaron, el resultado de una sobredosis causada por la falta de compromiso real conmigo mismo y con los demás. Luego de repasar la escena varias veces, pude notar que mi ser podía decidir cómo observar, mas a la hora de decidir o querer alejarme de la escena, el resultado era el mismo. La imagen de mi acompañante reteniéndome para repasar una y otra vez la escena. Sin apego alguno al hecho, repasé el hecho y caí en cuenta lo real de mi muerte, por lo menos el hecho que poco a poco perdía signos vitales. Pareció un esfuerzo por reprocharme los resultados de mis acciones y la consecuencia de haber muerto, una penitencia donde todo se repetía y cada vez más densa ante esta verdad. Ante esta experiencia puedo terminar concluyendo que sin dejarme llevar traté de salir por la puerta principal de la casa. Ponle mucho cuidado a este cierre porque el plot twist que vas a escuchar es de película. Ponle cuidado. Ante esta experiencia puedo terminar concluyendo que sin dejarme llevar traté de salir por la puerta principal de mi casa. Es como que él ya volvió y quería salir por la puerta principal de la casa. Reitero que cada intento se había interrumpido por la imagen de mi acompañante. O sea, él estaba ya como que volvió en sí el viaje donde se repetía la muerte una y otra vez y él ya estaba en sus 5 sentidos y él quería salir de su casa, quería salir por la puerta principal y su novia que estaba ahí con él no quería dejarlo, o sea, lo retenía. Retomemos. Reitero que cada intento se veía interrumpido por la imagen de mi acompañante, hasta que decido me abrí la puerta. Ahí, luego de ese acto, lo que sentí fue como un retroceso lento de mi alma al cuerpo, dado que sentí como si caminara hacia atrás, pero sin dar pasos, para solamente tomar asiento en el sofá, donde me encontraba en este plano, siendo auxiliado por un residente del complejo de apartamentos. Abrí mis ojos y volví a sentir poco a poco mi cuerpo. Dios me trajo por amor a mí. Si no entendiste este último pedazo, lo que pasó fue que él, dentro de su alucinación de que veía la muerte una y otra vez por sobredosis, volvió a la realidad, a una realidad. En esa realidad él quería salir de la sala, pero su novia no lo dejaba. En un momento él pensó que él sintió algo raro y sintió el deseo de salir. Cuando salió, volvió a la vida real, a esta vida, y su novia lo estaba reanimando junto con un vecino porque se le estaban acabando los signos vitales. Algo adicional que me dijo: con respecto a Dios, yo realmente antes de esta experiencia había dejado de lado la parte espiritual cristiana y lo referente a la religión, pero hace un año tuve una visión muy clara. Solo era yo abriendo una puerta donde al otro lado solo había luz.
Eso nunca se me fue, pero no entendí qué significaba. Y siento que en el momento en que decidí abrir la puerta coincide con lo que me pasó. Y fue la misma acción lo que me trajo de vuelta. Por eso siento que Dios de antemano, sabiendo mis actos, puso en mí esa visión. ¿Qué pasa? La persona después de esto tuvo una visión en donde atravesaba una puerta de luz. Y para él esa es la misma visión que tuvo, que le salvó la vida, porque él se pudo haber quedado en un mundo atrapado donde pensaba que era su mundo, pero en realidad se estaba muriendo. Yo le pregunté, para aclarar, le dije que entonces lo que yo interpretaba que era su novia, como su novia en ese mundo quería detenerlo y que él logró salir. Él me dice lo siguiente: estaba con mi pareja, ella me hizo RCP y respiración boca a boca, pero yo no reaccionaba. Pidió ayuda a un vecino que justamente era paramédico, pero él pensaba que era un bajón. Entonces al despertar, él me estaba poniendo alcohol en la nariz y con el dedo me estaba dando leche condensada dulce. Yo le comenté lo siguiente, de todas las experiencias que me han contado y que yo he podido vivir por parte en carne propia. Hay gente que no lo logra y queda atrapada para siempre en un mundo oscuro de depresión y ansiedad, y en este caso muerte. Y lo que pasó es que su verdadero yo se queda luchando en otro plano. Y él me dice: siento que ese era el objetivo, porque cada vez que trataba de crearme sensaciones más y más triste, por un momento escuché a mi hermana y mi mamá llorar, aparte que no quería que me fuera. O sea, en la misma alucinación donde él quería atravesar la puerta que no podía, también escuchó a su mamá llorar y a su hermana, diciéndoles que no lo hiciera, que no se fuera. Pero luego de la visión que tuvo fue justo en el lugar donde le pasó. Y para cerrar me dice esto: ahorita mismo estoy pasando por un proceso y con mi fe puesta en Cristo no necesito nada más. Lo que dé como resultado o donde me lleve ya no me importa. Hay algo que quiero resaltar de esta historia antes de terminarla, y es que a ustedes mismos les ha pasado, ustedes mismos lo han puesto en los comentarios. Hay momentos en estas tomas, en estos viajes, como lo quieran llamar, en donde las personas están en una dimensión donde algo les pide que se quede, y esto me parece muy curioso porque es similar a cuando las personas tienen una experiencia cercana a la muerte, que algo también les dice que se quede, y cuando tú luchas contra ese algo que te dices que te quedes es cuando vuelves al plano de verdad y logras venir a dar un testimonio como este es un testimonio de vida. Logras volver a dar un testimonio de que no quedaste en la locura, de que no quedaste atrapado en la depresión. Siento que si cedemos a eso, quería decirlo así, si cedemos a ese quédate en otra dimensión, una parte de nosotros irremediablemente se va a perder allí y vamos a terminar en un estado mental muy crítico. Y ya, eso es todo lo que quería compartirles. Mi nombre es Emanuel, recuerda que yo hablo a través de ti y tú hablas a través de mí.